afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos y deseamos lo mejor para este año que está empezando a quienes nos ven a través de Latinidades. Gracias por acompañarnos. En este tiempo, en tiempos como este, en el que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y de ese claro oscuro surgen los monstruos, es cuando buscamos a Antonio Gramsci, una de las grandes voces del pensamiento mundial, cuya vida fue trágica y dura. Su obra sigue siendo actual y tal vez se necesite hoy más que nunca. Para hablarnos de este gran referente, nos acompaña un escritor, historiador, sociopolitólogo, doctor en estudios latinoamericanos. Le podría seguir, pero voy a ser breve. Máximo Modonesi, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí, poder hablar de Gramsci. Hablar de Gramsci siempre nos lleva a hablar de la coyuntura política. O sea, Gramsci era un pensador revolucionario, entonces combinaba un interés por la teoría, o sea, la comprensión del mundo, pero también la comprensión del momento específico, del momento histórico, de la coyuntura. Entonces, hablar de Gramsci o siempre nos lleva a oscilar entre una reflexión más abstracta, más general, de alcance más general, si no, no, digamos, ¿para qué traer a Gramsci a colación? Gramsci escribía en los años 20, 30, militó, participó, fue protagonista en los años 10, 20, o sea, hace un siglo. O sea, entonces, ¿cuál sería la actualidad de Gramsci? Es justo que esas dimensiones más abstractas, más teóricas, finalmente nos sirven de orientación, nos siguen dando pistas para entender el presente. Por ejemplo, o sea, voy a empezar con dos que me parecen importantes, que son más de método. Antes de llegar al contenido, Gramsci aportó claves de lectura sobre procesos políticos, culturales, comprensión del Estado, de la dominación. Pero antes de entrar en eso, o sea, dos cuestiones me parecen fundamentales, porque demuestran como una actitud, como una postura, un lugar desde el cual se piensa lo político, desde el cual se participa lo político. En una actitud teórico-práctica. O sea, la primera es que Gramsci decía que siempre había que decir la verdad, que la verdad era revolucionaria. Y eso es algo que parece una obviedad, pero no es una obviedad si estamos pensando que Gramsci escribía y pensaba eso también en el momento en que se había gestado había habido la revolución bolchevique, estaba la Unión Soviética. Decir la verdad quería decir, y decía Gramsci, que decir la verdad aunque duela. O sea, pongo un ejemplo que puede resultar estridente, pero que creo que es importante. Respecto a los debates de la izquierda hoy, ¿hay que decir la verdad respecto de Venezuela o no? A pesar de que uno esté en contra del imperio y en contra de la intervención norteamericana, ¿hubo o no hubo un fraude en Venezuela? O sea, lo digo para provocar un poco la discusión. Yo creo, y decir la verdad quiere decir reconocer nuestras propias miserias, reconocer nuestros vicios, reconocer que no hay un campo de los buenos y un campo de los malos. Digo, sí, hay un campo en el cual todos nos sentimos comprometidos, que es el campo de la izquierda, pero también hay que decir la verdad respecto de lo que acontece en México, con Morena, con la 4T, en la izquierda latinoamericana, sin dejar de ser
de izquierda sin dejar de ser revolucionario. Eso nos enseña Gramsci. Algo que le costó caro, le costó caro, le costó la cárcel, le costó incluso dificultades al interior del movimiento comunista internacional. O sea, cuando, pues, decir la verdad finalmente era complicado. Tuvo todo un problema con Togliatti en un momento en donde él sentía que había que denunciar, que había que cuestionar las formas en cómo Stalin, el stalinismo se estaba afianzando y cómo andaba persiguiendo a Trotsky en particular. Y la carta que él escribió, el secretario su amigo, el secretario del Partido Comunista, la censuró, no la envió. Asumió que no había que meter ruido porque ya estaba, digamos, el régimen soviético instalado y esa carta iba a hacer demasiado ruido y iba a provocar un escándalo, iba a poner en dificultad el Partido Comunista Italiano. Bueno, esa es una. Entonces, bueno, decir la verdad como principio, como criterio, incluso para instalar valores distintos en la política, cuando estamos llenos de noticias falsas, de tergiversaciones, de manipulaciones. Digamos, ahora, decir la verdad incluso cuando puede ser contraproducente o aparece ser contraproducente, cuando duele. Porque al final, solo a través de la verdad vamos a transformar el mundo. Esa es una primera cuestión de método. Una segunda cuestión que planteaba Gramsci, siempre de método, digamos, de postura político-intelectual. Era, decía, esa frase la heredó de un francés, pero la utilizó en muchas ocasiones, es mucho más conocida que la primera que les mencioné. Decía, hay que tener siempre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Voy a insistir en el pesimismo de la razón, que es una postura también políticamente incómoda y problemática. Se conecta con el tema de decir la verdad. O sea, tener el pesimismo de la razón es no inventarnos una realidad a la medida de lo que desearíamos, no inventarnos, digamos que existen socialismos bien realizados, plenamente realizados en países que no conocemos o de los cuales desconocemos o no queremos conocer los detalles de su vida social y de su vida política. Entonces, ser siempre pesimista, es decir, realista en realidad, a pesar de que no hay que perder la perspectiva del optimismo de la voluntad, es decir, del impulso, del deseo y de la disposición para construir una alternativa, yo diría todavía para construir el socialismo, para construir una alternativa revolucionaria. Digamos, eso pensaba Gramsci en los años 20, incluso en momentos bien difíciles en donde estaba encerrado en una cárcel fascista y en donde la propia Unión Soviética vivía momentos difíciles, en la Unión Soviética en la cual él había creído, haciendo un bolchevique finalmente, alguien que adoptó esa postura, digamos, a la hora de la Revolución de Octubre. Entonces, bueno, esas son dos primeras cuestiones que quería situar porque eso muestran que Gramsci es un intelectual particular, no sé si atípico, yo creo que habría que ver qué es lo típico de las posturas intelectuales, pero sin duda es un intelectual que rehúye el cliché o el canon, digamos, de la disciplina ciega, partidaria y del hecho de renunciar a una postura crítica. Entonces, fundamentalmente es un intelectual que asume plenamente la crítica, como por cierto era Marx. Marx era radicalmente crítico y autocrítico. Entonces, crítica y autocrítica como parte de un ejercicio permanente de construcción, no solo de un perfil intelectual, sino Gramsci decía que finalmente todos somos intelectuales y que un movimiento político tiene que nutrirse de esas capacidades intelectuales de todos los seres humanos. Es decir, finalmente que una construcción de un actor político, de un partido político, de un movimiento político es un gran movimiento pedagógico de construcción educativa, de autoeducación. Y la autoeducación pasa por esa capacidad crítica y autocrítica. ¿No? Entonces, bueno, ahí hay una primera enseñanza que es una enseñanza de método que pone en cuestión también muchas prácticas de la izquierda de ayer y de hoy, que tiende justo a encerrarse en viejas lógicas autocomplacientes y que niegan, digamos, las realidades incómodas. Entonces, bueno, primero, antes de entrar en otras temáticas, quisiera dejar asentado eso, que creo que es muy importante, es parte del legado de Gramsci. Mira, me dejas pensando varias cosas, porque entiendo muy bien que una persona, en el caso de él, un gran intelectual, con una claridad y congruencia impresionantes, porque al fin de cuentas él vino pagando pues, con su vida el apego a sus creencias, el defenderlas. ¿Qué tan práctico pudiera ser, digamos, en la vida cotidiana? ¿A qué me refiero? Mira, te pongo el ejemplo
de lo que pasó en Honduras, ¿sí? En la que le dan un golpe a Zelaya. Personalmente me tocó ver, estando en Guatemala, conocí a unas personas que habían estado en el gobierno, que estaban felices que le habían dado un golpe a Zelaya porque decían, imagínate que íbamos a tener otro Chávez aquí. Estaban felices del golpe, ellos, no sé la población, pero esta clase política realmente ligada a la oligarquía, porque en el lugar donde los vieron, un lugar donde había mucho dinero, me tocó verlos ahí, pues a ellos no les convenía. Ok, y llega otra persona que se perpetúa en el poder cuando legalmente no podía hacerlo, se vuelve narcotraficante, empieza a vender su país en porciones, las famosas sedes, que ahorita está en disputa, porque obviamente Xiomara, al ser progresista, al defender la soberanía de su país, se opone a que los territorios de su país se los vendan a empresas. Ok. Digamos que en ese juego, si en un momento dado dices, oye, fíjate, voy a hacer una crítica en honor a la verdad, por ejemplo, en Nicaragua, que es un país también complicado, pero si la consecuencia de hacer esto hace que Nicaragua repita el patrón que tuvo antes o el que tuvo recientemente Honduras, a nivel práctico, diría, pues sí puedo decir la verdad, pero ¿de qué se trata? ¿Abonarle a la derecha? Lo No, veo, pero decir la verdad no es abonarle, nunca es abonarle a la derecha, o sea, nunca. pero lo que pasa es que cuando la izquierda misma hace críticas, la derecha aplaude, ya ven, nos dan la razón, y ellos se quedan calladitos, calladitos, porque no son tontos y no dicen nada cuando les toca a ellos, cuando ellos podrían decirlo. Ellos no dicen nada, no meten ninguna crítica ni autocrítica, Y pero nunca hay que dijeron ser nada. distintos a ellos, hay que ser distintos a ellos, no hay que adoptar las formas de la derecha. Sí, pero si el No hay costo costo, es, no ¿tú hay no crees costo, que es haya pura costo? ganancia, hay solo ganancia. Decir la verdad crítica es solo ganancia. Ese es el punto, eso es lo que hay que instalar. Es pura ganancia, es a enseñar, decía Gramsci, enseñar a las masas a vivir con las contradicciones, a vivir, porque no va a ser así, nunca va a ser blanco y negro, nunca va a ser todo perfecto. Entonces, ¿por qué creamos la ilusión de algo impecable que es insostenible tarde o temprano? ¿Por qué se desmoronan? ¿Por qué, justo preguntabas, por qué la gente termina votando por la derecha? Porque de repente descubre que el discurso de la izquierda que se presentaba como perfecto es imperfecto y lo descubre y es decepcionada. Eso hay una pedagogía ahí de enseñar a vivir la contradicción, a vivir la imperfección. Porque que nos vendan un país perfecto, ese discurso que vivimos hoy en México con la 4T es impresionante, es justo lo opuesto de eso. O sea, nos venden que todo está bien, todo está perfecto. Eso no se está enseñando al pueblo mexicano a vivir, a ver la realidad como es, que es claroscura, que es problemática, y nos están haciendo creer que un gobierno está en condición de transformar ese país en un país impecable, perfecto. Ese es la peor error metodológico que puede hacer un gobierno de izquierda, porque tarde o temprano la gente se da cuenta que no es así. Y entonces ahí vienen las decepciones. Entonces no es solo consumismo, no es solo aspiracionismo, es la frustración, el desfase entre un discurso construido sobre la base de la hipótesis, de la perfección, de los políticos que logran acomodar a su antojo para bien un país y te venden empaquetada una realidad cuando la realidad no es así. La realidad no es así, no es como te la puede vender un discurso político de propaganda. La realidad es mucho más problemática. Hay que enseñar a la gente a vivir, porque la crisis está instalada, no hay gobierno de izquierda que vaya a resolver que la crisis ambiental, la crisis social radicalmente. Entonces, ¿por qué vender un discurso de que se está resolviendo solo para hacerle, digamos, por una lógica, digamos, electoralista de a ver quién vende el mejor producto? No, hay que ir construyendo conciencia crítica en los sectores populares. Sin eso, no vamos a poder dar un salto cualitativo. Eso es lo que creo. Y eso es lo que aprendí de Gramsci. Bueno, y bueno, pero por ejemplo, eso que estás manejando tú, que suena interesante, pasa lo siguiente, ok, si la izquierda hace ese sentido crítico, la derecha lo dicen, mira, hasta ellos justifican que están mal, que debes votar por mí, entonces entra la derecha en el poder y ya no lo suelta, como lo vimos claramente en Ecuador. Lo hemos visto tres veces, primero con el traidor de Lenin Moreno, Nunca, luego con unas... ninguna izquierda en el poder ha ensayado el discurso de apertura, de transparencia y de autocrítica. Entonces no tenemos ninguna experiencia de lo que estás diciendo, de que la gente es crítica, entonces viene el otro. No, los gobiernos, todos los gobiernos de izquierda adoptan un discurso compacto, eh,
confeccionado a la medida de lógicas electorales, como si la gente fuera tonta. O sea, como si la gente no viera la realidad. La derecha hace lo mismo. Entonces yo creo, o sea, ¿por qué tener un discurso crítico, autocrítico entre izquierdas tendría que ser tan negativo y tan destructivo? O sea, otra cosa es que, digamos, porque tiene que haber debate, tiene que haber apertura, tiene que haber transparencia, tiene que haber, digámoslo así, democracia, pluralismo. O sea, sin eso estamos replicando las lógicas de la derecha. O sea, no estamos cambiando de paradigma político, no estamos instalando otra forma de hacer política. Y nunca se ha ensayado eso realmente. O sea, si uno va revisando todas las experiencias de los gobiernos de izquierda, todas aplican la misma lógica y no se hacen cargo de una comunicación formativa, educativa con los sectores populares. Es propaganda, es propaganda. O sea, bueno, eso es lo Sí, que busco de una de las enseñanzas que cuando dice decir la verdad es revolucionario, es eso. O sea, el Che era un poco así, era muy poco diplomático y decía las cosas y le costaba. Por eso después dejó lugares de poder, porque ¿no? O sea, tenía un poco esa misma vocación de que había que decir las cosas como son. Había que decir la verdad, porque mentir siempre tiene un costo muy elevado. Lo tiene en las relaciones interpersonales. ¿Por qué no debería tenerlo en las relaciones políticas? O sea, ¿por qué en las relaciones políticas mentir debería ser útil y constructivo? O sea, ese es bueno, el digo, la verdad es que se ha construido en base así, esa es parte de la política. mentir, Mentir parte de la política. o obviar la verdad, o obviar la verdad, la Exacto, verdad. no, eso no puede ser así. O sea, bueno, por lo menos ensayemos otro método a ver qué sucede. O sea, porque ¿dónde se ha ensayado? O sea, hay un pragmatismo político que en realidad está muy ligado a los intereses de unos grupos, a los intereses de perpetuarse en el poder. Y bueno, o sea, es una polémica importante porque tiene mucho que ver con los gobiernos progresistas latinoamericanos. Yo le reclamaría eso, incluso le reclamaría más eso qué medidas concretas. O sea, que a veces las medidas siento que son complicadas de realizar. O sea, a veces entiendo que cierta cuidado, moderación en el ejercicio de las políticas públicas es razonable. Lo que le reclamo es esa desentendimiento de algo y paso a otro tema de Gramsci. O sea, porque de ahí se trata de esa cuestión justamente educativa, formativa. Yo creo que eso es lo que faltó y eso es lo que nos sugería Gramsci. Gramsci decía, hay que hacer hegemonía. Hegemonía es hegemonía cultural. Hegemonía cultural quiere decir, digamos, hacer permear la sociedad de valores y de criterios, de un sentido común, que no sea el dominante, que no sea el conservador, o sea, insertar ideas que tienen que ser ideas, digamos, en primera instancia contrahegemónica, en contra de las ideas dominantes y que después se vuelvan ideas dominantes, no copiar las ideas, digamos, no hacer la carrera a ver quién sostiene las ideas más populares o más. O sea, entonces ahí hay algo que hay que trabajar desde abajo, hay que trabajar poco a poco, que no se construye del día en un día. Entonces, esa construcción a la cual aludía Gramsci, que se da más en la sociedad civil que en la sociedad política, que se da en las trincheras de comunicación, en las trincheras culturales, que son ideas que tienen que subvertir el sentido dominante. Ahí yo creo que se perdió una batalla crucial. Ahí sí comparto el diagnóstico que tienen muchos gobiernos progresistas, pero lo que no asumen es que fue su responsabilidad. No es la gente que se vuelve consumista y que traiciona y que abandona. Es que no se emprendió esa batalla en términos de valores y de ideas a contracorriente. Es decir, finalmente se quiso competir con la derecha en el mismo terreno. O sea, porque, digamos, el tema del consumismo, pongamos el ejemplo de Brasil, que es muy clásico, es medio paradigmático. O sea, en Brasil hubo muchas políticas sociales que sacaron a gente de la pobreza, pero le sacaron a la gente de la pobreza dándole dinero para gastar. O sea, fomentando el consumo. O sea, fue la política pública que fomentó el consumo. No es que se les ofreció trabajo, espacios, digamos, colectivos de asociación y de formas comunitarias. Entonces, la distribución del dinero, así, la lluvia, digamos, de políticas sociales traducidas en recursos monetarios para gastar y no, digamos, condiciones de trabajo, condiciones de reproducción social, pues hicieron que la gente tomara
y consumiera. Finalmente lo asumió tal como fue concebida la política. O sea, no hubo una búsqueda de una... Y esas políticas eran las mismas políticas que usaba las derechas, solo que las usaban a una escala menor. Son políticas que en algún momento fueron pensadas desde el Banco Mundial, solo que la diferencia es que de entre los gobiernos neoliberales las hacían muy restrictivas, como solo para las franjas de pobreza extrema, y los gobiernos progresistas las ensancharon a una escala incluso que podía llegar universal. Ese ensanchamiento es muy importante, cambia la cuestión cuantitativa, pero no cambia el tema cualitativo. Es decir, ¿cuál es la lógica de una política de incentivo monetario que no está acompañada, digamos, de procesos que van en contra del individualismo, que van en contra de la fragmentación y que tratan de reconstruir tejido social? Entonces, bueno, o sea, ahí está el problema. Entonces ya después es muy fácil decir, bueno, pues se volvieron consumistas y claro, fluctuaron y cambiaron porque finalmente efectivamente se perdió una batalla cultural, se perdió la oportunidad de dar una batalla cultural y de eventualmente ganarla. No forzosamente se gana, pero por lo menos había que darle esa batalla en ese terreno. Y ahí pues hubo mucho pragmatismo y mucho cortoplacismo. Y yo espero que en México, digamos, me atrevería a decir que me parece que en México pasa lo mismo. Entonces nos podemos perfectamente esperar que en un momento, terminados los ciclos, o sea, así como al segundo mandato en los países latinoamericanos, después de dos mandatos, al tercero ya empezaron a votar por la derecha, no se ve por qué México debería ser distinto, siendo que las políticas sociales no son distintas. Entonces, bueno, o sea, yo creo que ahí también está faltando esa disposición o esa actitud gramsciana, a pesar de que, por ejemplo, en el caso mexicano, de repente hay, o sea, por lo menos López Obrador trataba de instalar un discurso, pero lo hacía a título personal. O sea, no hay una política pública de Estado que realmente lograra difundir otro modelo de sociedad. O sea, otra cosa eran las sugerencias y el modelo de sociedad que López Obrador perfilaba en las mañaneras, que, digamos, era válido desde su óptica, el humanismo mexicano, pero, digamos, ¿cuál es el substrato, digamos, de reconfiguración social que realmente se está promoviendo en alternativa al individualismo, la alternativa al consumismo, ¿no? Y además a la lógica del lucro que sigue predominando en el país. Entonces, si el lucro es lo que orienta una sociedad, pues difícilmente los individuos, los ciudadanos se puede pensar que van a reaccionar y constituirse culturalmente de otra manera. ¿No? Bueno, esa es otra reflexión gramsciana, crítica, digamos, por difícil que resulte, porque eso nos dice que finalmente le estamos abriendo la puerta a la derecha. O sea, estamos haciendo un trabajo que finalmente no termina socavando el piso cultural de la derecha. Estamos jugando en un terreno en donde las derechas también pueden prosperar. O sea, no les estamos quitando el piso sobre el cual se constituyeron. Entonces, pueden estar debilitadas en una coyuntura, pueden levantar la cabeza en otra coyuntura. Digamos, si realmente no se le está ganando la batalla en ese terreno, difícilmente se le puede derrotar definitivamente. O sea, definitivamente, ¿qué quiere decir realmente? Entonces hay que estar preparados por al retorno de las derechas, que es lamentable y frente al cual siempre hay que oponerse, obviamente. Pero oponerse a eso no es no criticar a las izquierdas en el gobierno, las izquierdas gobernantes. Esto que mencionas es para mí es muy cierto. En toda Latinoamérica, digamos, es así. La crítica, la derecha no la tolera, evidentemente. Por eso tiene sus medios comprados y tiene medios hasta para silenciar a otros o para que corran a los que les causan incomodidad o les pagan para que dejen de estar molestando y hablen a favor, ¿no? Aquí la izquierda en México lo que notamos es que después de muchos años de lucha, que se logró que ganara el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que había gente de izquierda, que la había poca, afortunadamente, que decían que López Obrador no era de izquierda, pero bueno, es que las izquierdas son todo un caso. Gana. Lo que empezó a manejarse era que por primera vez se ganó y la idea era tratar de fortalecer esto. Y una forma de fortalecer no era enfrentando a la derecha y no creando desunión a través de críticas. Entonces, se privilegió, o incluso todavía ahora, la unidad, por decirlo así, frente a la coherencia.
a la coherencia de los valores que manejabas. Y eso lo hemos visto, lo podemos ver concretamente en el caso de Morena, con los candidatos que han metido, que son del PRI, que son del PAN. Hablan de unidad. Digo, sí, pero ¿y dónde está la congruencia? Bueno, porque al final de cuentas, esa unidad, si no está sustentada en principios, al no ser congruente, pues se pierde. Eso sí me queda claro. Pero aquí, por ejemplo, la izquierda se autocensuraba o silenciaba, y lo sigue haciendo, a las voces de izquierda que señalan los errores, porque el temor es decir, oye, apenas vamos empezando. Tu crítica va a fortalecer a la derecha, la justifica, ¿y qué pasa si caemos? Entra a la derecha y entonces se paró todo. ¿Y qué es lo que pasaría? Lo mismo que ha pasado siempre con la derecha, porque la derecha en este país y en toda América Latina no traen otro plan que el deshacerse del Estado y lucrar con él privatizando los servicios y poner a los ciudadanos en calidad de clientes, ya no de ciudadanos con derechos, sino clientes que pagan por los servicios que antes eran gratuitos del Estado. Eso lo hemos visto a lo largo de todo de este siglo y del otro, sobre todo cuando empezó el neoliberalismo a ser bollante, ¿no? Entonces, cuando menos aquí la derecha, el único discurso que tiene es estar criticando, porque no tienen una prueba, una propuesta de gobierno real, porque si la ponen, es la misma que han tenido, lucrar con el Estado, seguir fortaleciendo oligarquías, más los nuevos millonarios, al menos pasó eso en mi país, y entonces, y el temor de la izquierda dice, oye, es que estos tienen todo el dinero para comprar periodistas, militares, todo un aparato para no irse nunca. Y lo vimos aquí en México con la famosa guerra sucia, y cuando ya no había guerra sucia, pues bueno, lo que te hacían era que te invitaban a abandonar al país con becas al extranjero, y ya cuando estabas fuera te las dejaban de pagar. Y bueno, había siempre formas de poderte obligar a someterte al sistema o acabar tu vida totalmente fuera, marginado, porque nunca pudiste hacer vida incluso laboral, porque te impedían conseguir trabajo. Entonces, sí entiendo cuando se dice, se tiene que haber críticas en la izquierda, sí, pero también escucho la otra parte cuando el temor dice, no debemos de pegarnos, pero no tan duro que le ayudemos al otro a noquearnos, porque una vez que llegue el otro, va a seguir combatiéndolos a nosotros, a la izquierda, como lo ha hecho toda la vida. Por eso había la revolución que hubo, por eso las guerrillas que hubo, era la forma en que la derecha trataba de controlar las cosas. Entonces, a veces he visto yo, platicando, que la gente dice, esta crítica es válida, pero no la voy a decir, porque no quiero pegarle a alguien que se puede caer, y si se cae, ¿quién entra? Pues la derecha, pues mejor no digo nada, prefiero a la izquierda como está, a la derecha. Te lo comento eso, porque esa tesis, independientemente que honre o no los comentarios de Gramsci, son válidos también en términos pragmáticos de supervivencia, decir, oye, sí, pero no le pegues, espérate, hasta que entiendo a lo mejor que a niveles filosóficos y argumentativos, incluso personales, son válidos, pero a nivel de un juego que es la política, ¿qué tan válido es eso? O sea, te le Bueno, planteo cómo están las cosas. pero ¿cuándo es que realmente, cuándo es que un gobierno de izquierda realmente ha caído porque hubiese una dinámica de debate, de crítica, de autocrítica? O sea, otra cosa es pensar, o sea, esa es la paradoja. O sea, que en realidad si se abrieran las puertas a una sana autocrítica al interior de un movimiento político, se evitarían desgajamientos, oposiciones de izquierda. En realidad lo que pone en dificultad un gobierno de izquierda es tener frentes abiertos, no de crítica, que la crítica es parte del sano debate político, no de oposición. Esa es otra cosa. O sea, decir que haya oposición. Oposición quiere decir movimientos de oposición que realmente bloquean, paralizan, frenan, ponen en jaque. O sea, pero justo, ¿cuál es la mejor forma de incluso de englobar, de hacer que un movimiento político sea lo más amplio posible? ¿No? Evitando oposiciones, si quieres. O sea, yo te acepto el discurso si hablamos de oposiciones de izquierda, no de críticas de izquierda. O sea, y ese es el problema, según yo, metodológico. O sea, que se asume que cualquier gente que diga, oye, pues, pero eso no está bien hecho y todo, ya está colocado en la oposición. Es como si fuera un enemigo. Y no es parte, digamos, de una dialéctica interna, un movimiento que tiene que poderse. O sea, como en cualquier, o sea, ¿a poco, digamos, porque finalmente la realidad política no es lejana a la realidad social que vivimos? ¿A poco eso es lo que uno enseña en casa, en una familia? Es decir, nos callamos todos, nadie va a atacar al jefe de familia porque pues no vaya a ser que, ¿no? No, pues se enseña a los niños o no. O sea, ese es el punto. A nuestros hijos, a nuestros jóvenes, les enseñamos a ser crítico y a decir lo que piensan, aunque no sea
no corresponda a lo que pensamos nosotros, ¿sí o no? O sea, porque esas son las cuestiones pedagógicas fundamentales sobre las cuales nos tenemos que interrogar. O sea, no puede ser que la consigna sea callémonos porque eso es lo mejor que podemos hacer. O A sea, veces se llega a ese extremo, a veces la situación es tan limitada por la razón que tú quieras. Incluso digo, por autolimitaciones y porque tu comprensión de la ley es muy poca, pero a veces se llega a ese punto en el que dices tú, ya no le pegues más, porque se va a caer y lo que queremos es que no se caiga. Digo, te pongo un ejemplo pero no se ahorita. caen por eso, nunca se han caído por eso. Es un supuesto construido desde arriba, construido desde el poder, desde la lógica del conductor. O sea, el que manda y que conduce dice, no me peguen porque me voy a caer. O sea, siempre está construida desde arriba, pero ¿cuándo se ha caído realmente por críticas? O sea, digamos, te pongo un ejemplo, o sea, que es un ejemplo, yo creo que es de los ejemplos históricos clásicos, que es el caso de Allende y de la Unidad Popular en Chile. Bueno, te aventaste con un ejemplo muy fuerte en relación a eso, que tenía toda la prensa en contra de la oligarquía. Eso, Absolutamente, se cayó porque estaba el movimiento social cuestionándolo, porque estaba el MIR diciendo otra cosa, no se cayó por ahí. O sea, esa parte que Allende además toleraba bastante bien, porque era un tipo que venía de esos debates, o sea, esa apertura de la discusión y de la crítica y la autocrítica en la experiencia chilena no fue, o sea, no fue dañina. No fue dañina. Alguien dijo, sí, porque la amenaza revolucionaria alborotó a la derecha y entonces la derecha se aceleró en el golpe. Esa es la crítica que hicieron los comunistas, incluso el propio Allende tenía esa preocupación. O sea, entonces, bueno, era que había una dinámica de izquierda radicalizada que alborotaba un poco el escenario. Pero en última instancia, o sea, no es que se cayó porque había una dinámica en la izquierda, se cayó por derecha y lo mismo va a suceder aquí. O sea, de lo que hay que preocuparnos es de la derecha, no del debate en la izquierda. O sea, de hecho, yo creo que hay que abrir y hay que respetar a las izquierdas, porque ¿qué sucede? Que lo que produce el cierre de la homogeneidad, no le peguen al conductor, no critiquen y todo, ¿qué produce? Desgajamientos hacia la izquierda. Ese es el caso venezolano, el caso nicaragüense. O sea, todo eso, finalmente sectores de izquierda salen desesperados porque no pueden cuestionar, porque no están de acuerdo, y terminan encontrándose con que no hay otro lugar. Al final terminan, ahí sí terminan haciendo el juego de la derecha, porque fueron expulsados del espacio común. Fueron expulsados del espacio común porque no estaba tolerado ningún tipo de disidencia. Entonces, ese cierre, digamos, disciplinario, en realidad lo que produce es más oposición. O sea, yo creo que incluso una lógica de estricto cálculo político debería, vamos a limitar la oposición, incorporemos, o sea, la hegemonía es un poco eso, incorporemos, generemos normas de convivencia en el campo de la izquierda, no expulsemos sectores de izquierda. O sea, lo que está produciendo, que se ha producido en los gobiernos progresistas latinoamericanos y que está pasando en México y va a pasar siempre más, es que sectores genuinamente de izquierda, sectores populares van a terminar saliéndose del ámbito, o sea, aquellos más críticos, los más militantes, los más participativos, los más conscientes. Eso es lo que le pasó al PT en Brasil. O sea, los sectores van a terminar saliéndose. Lo que van a quedar son los sectores más disciplinados, más, digamos, gregarios o más pragmáticos que están calculando sus intereses. O sea, ese sistema termina expulsando la parte más sana de la izquierda, de los movimientos progresistas. pues es lo que estamos pasando aquí, es el riesgo que está pasando ahorita en este momento. Esa coyuntura la estamos viviendo por los actores que entraron, básicamente, que son actores que no son de izquierda, muchos no reconocidos como izquierda, o gente que no cumple con los requisitos de decencia para Y los que desempeñar se la van a función. salir, los que se salieron y los que se van a salir por izquierda, que esa es la otra cosa. Y el terminar y desplazando el movimiento hacia una lógica más centrista y más autoritaria, más menos progresista. O sea, es un corrimiento, bueno, yo creo que todo eso se genera en ese vicio de método, de no reconocer el valor del debate y de la crítica y de la pluralidad de posturas en el movimiento popular en la izquierda. O sea, de pensar que eso vale también para las izquierdas más radicales, ¿eh? De que hay una verdad única que se tiene que imponer sobre las otras, y que no hay margen de debate, no hay margen de convivencia, no hay margen de una dialéctica de crítica, autocrítica. Entonces, eso yo creo que es muy insalubre. Y que produce daños a mediano o largo plazo, porque justo, y regreso a Gramsci, la apuesta
es muy cortoplacista, es muy inmediata de conservación de construcción y conservación del poder. Cuando nos entiende que el poder se finca también en esa construcción más profunda, más reticular, más de tejer formas de convivencia, de existencia, formas de pensar el mundo, cosmovisiones. Y no podemos pensar el mundo solo desde la urgencia del defender un nicho de poder constituido y sino construyendo el trasfondo, el tejido sobre el cual ese poder se tiene que sostener. Si no, será solo una experiencia coyuntural, de una alternancia entre experiencias progresistas, digamos, siempre menos progresistas, ¿no? Y regresos de la derecha que van a tener siempre más fuerza, porque van a nutrirse de esas derrotas de la izquierda, van a nutrirse del desencanto, de la frustración de sectores sociales que pensaban entrar en otra época, en otra forma, y se encontraron que finalmente es más de lo mismo, o sea, la que no hay una discontinuidad, salvo que tener mayor o menor acceso justamente a cuestiones materiales que son fundamentales para la supervivencia, pero no es suficiente para construir otra sociedad. O sea, pensar, digamos, de generar ciertos mínimos, que por cierto son muy mínimos, condiciones de supervivencia, que son, hay que trabajar sobre las visiones del mundo, sobre la cultura, y eso creo que es un terreno difícil, tampoco una simple receta resuelve el problema. El problema es no renunciar a ese trabajo más de largo plazo y muchas veces la lógica electoral hace que los plazos, la gente se piense a lo mucho, incluso México tiene sexenios, en muchos otros países latinoamericanos, bueno, en casi ningún país latinoamericano hay mandatos de 6 años. Hay reelecciones que permiten horizontes más largos, pero el tema de la reelección implica volver a pasar por el refrendo electoral. Entonces, quiere decir de cualquier manera construir horizontes programáticos y de transformación que son de 4 años a lo mucho, y después pensar, bueno, eventualmente tengo 4 más 4. Si aquí son 6. O sea, entonces ese horizonte también limita mucho la mirada de los proyectos políticos, y hace que pues se vivan en la corta lógica digamos, del ejercicio de políticas públicas, y los proyectos culturales más de fondo a veces no son abordados, no son instalados, ¿no? Es con Y esa ahí es lógica donde... es muy difícil, es muy difícil. Mira, es la misma lógica que durante mucho tiempo vi cuando le ofrecían a algunos conocidos míos a los alcaldes de aquí sistemas de luz. Y resulta que el alcalde, cuando echaba cuentas, decía: pues yo voy a tener 3 años para pagar esto y el que se va a ver beneficiado va a ser el siguiente. Pues no, no me interesa. Pues es que, o sea, si lo pone uno pues, pero ¿cómo no te va a interesar? Vas a beneficiar a todos. Sí, pero yo este sexenio o este trienio voy a estar limitado por poner algún gran servicio, el que se va a llevar, pues todo el beneficio va a ser... Imagínate, imagínate si eso lo colocamos en el plano de las políticas ambientales, o sea, las políticas ambientales sobre las cuales además estamos en una lógica muy de una inercia difícil de revertir. O sea, digamos, entonces finalmente cualquier política ambiental lo que está haciendo es control de daños y en última En el instancia, mejor de los casos, en el mejor de en el los mejor de los casos. casos. Claro, entonces que asumimos que la lógica política está desfasada respecto a la política ambiental, porque la política ambiental no te da rendimientos, digamos, no te da grandes rendimientos de bienestar que puedes vender electoralmente. Entonces, pues ningún gobierno, en su sano juicio, bajo esa lógica, tendría que hacer política ambiental, o por lo menos tiene que hacer creer que la hace, pero no hacerla. O sea, generar un discurso ambientalista, pero no hacer política ambiental, porque de cualquier manera no da rendimientos políticos inmediatos. Entonces, bueno, o sea, si algo quiere hacer la izquierda como movimiento político, societal, es romper con con esas jaulas, con esos atolladeros, con esos callejones sin salidas que ofrece la democracia liberal. O sea, que finalmente hemos terminado aceptando acríticamente. Yo digo, no digo que no haya que participar en las elecciones y en los procesos de construcción de poder, pero ahora resulta que todos los límites lógicos, prácticos que acarrea la lógica electoral ya no los cuestionamos. O sea, los asumimos así como dicen, pues así es la realidad. O sea, ese cortoplacismo, esa lógica de rendir cuentas, de asumir que hay que vender el proyecto como el mejor proyecto, más acabado, más impecable, más perfecto, porque entramos al mercado de la siguiente elección. O sea, todo eso ha sido la derrota del proyecto cultural que la izquierda históricamente significaba, que era romper y entrar a lo mejor a jugar a cierto juego,
instalando nuevas reglas. Y instalando otras formas de hacer política y no asumir pasivamente todas las lógicas, las peores lógicas que acarrea ese sistema, ahí es donde se padece la hegemonía de la derecha, o sea, donde la izquierda sufre y se termina asimilando y termina, digamos, en lugar de instalar una contrahegemonía, es víctima de una inercia ideológica, cultural, de cultura política, de forma de hacer política de la derecha. O sea, ahí es donde, digamos, la enseñanza de Gramsci nos coloca en otra tesitura, no digamos, en otra dimensión, en otra lectura mucho más profunda del proceso político. Y por eso, desde esa lógica, hay que ser profundamente crítico de lo que está aconteciendo con las izquierdas partidarias y progresistas en nuestra región. Me queda claro que tú tienes una visión muy crítica de la cuarta transformación y de lo que está generando este gobierno, y lo has puntualizado diciendo hace unos momentos que el riesgo es que pase lo mismo que ha pasado en otras partes de Latinoamérica, que al segundo venga la derecha y entonces la derecha llega más fuerte, más brava, y ahí está el monstruo de Milei y está el monstruo de Bolsonaro que no está, pero está, y cómo ha dañado lo que vamos, al proyecto de Lula, que no puede avanzar precisamente porque está el bolsonarismo ahí, ya sin Bolsonaro, que eso fue lo que él generó. ¿Cuál sería para ti, basando en este análisis crítico que haces, que es muy somero lo que estamos hablando, pero cuál sería para ti, basándote en la experiencia que tienes, en los análisis que has hecho de Gramsci, el remedio para corregir esto? Sí, nos puedas decir varios puntos, porque entiendo, bueno, sí, decir la verdad. Un abogado que conozco diría, nomás la verdad, toda la verdad, o nada más que la verdad. ¿Qué verdad? Así me la plantean, ¿no? Así son los abogados. ¿Cómo pueden? Porque incluso en la izquierda podrían definir qué es, podría armarse una polémica. ¿Qué es decir la verdad? Porque al final de cuentas, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Tú me puedes decir, esto está mal. Y yo puedo decir, para mí está bien. O no está tan mal como tú. Entonces, de entrada, tendríamos que definir qué es verdad. Si es basada en opiniones o simplemente en los números que están ahí, que también tienen una forma de interpretarse. ¿Cómo pudiéramos de alguna forma prevenir esta disolución, que esta cuarta transformación no llegue a la regresión, en este caso con la derecha? Sí. Bueno, yo ya lo dije antes, o sea, yo creo que lo que habría que hacer para empezar, digo, no garantiza al 100% el resultado, pero mejora las probabilidades de que no se dé ese resultado. Es abrir, respetar una dinámica de debate y de existencia de distintas posturas de izquierda y por otro lado hacer una apuesta al empoderamiento desde abajo en términos de grandes procesos educativos y sociales desde abajo que politicen a la sociedad. Aquí hay miedo a la politización porque se da el temor de generar dinámicas de conflicto que después Exacto. asusten a la derecha y la derecha reaccione más rápido. Pero la Exacto. izquierda avanza por el conflicto, no hay que tenerle miedo al conflicto. Esa es otra cosa, es otro bloqueo, otra cosa que nos compramos como modelo de pensar la política de las derechas, que el conflicto, digamos, es dañino, ¿no? El conflicto, lamentablemente, hasta que no tengamos una sociedad más igualitaria, necesariamente los grandes conquistas igualitarias pasan por el conflicto social y el conflicto político. Entonces, yo personalmente creo, o sea, diría que cualquier gobierno progresista, incluso no diría, tiene en su interés, no es su interés, no solo es, a menos que no piense solo en la conservación del poder político, si piensa realmente en la transformación, es su interés que se abran dinámicas de participación, de movilización, incluso autónomas, críticas, de debates, con las cuales hay que dialogar y no confrontarse y no descalificar. O sea, eso es lo que yo creo que sería algo que, si bien no nos da garantías al 100% que no retorne a la derecha, sí nos da una garantía que el campo de la izquierda va a ser más fuerte y más rico y capaz de resistir. Porque también parte de los costos que se pagaron en esa inercia del gobierno progresista es que cuando la derecha vuelve a levantar la cabeza, la que está debilitada, que está paralizada, está pasmada, el músculo político de movilización, de capacidad de respuesta de los sectores populares está atrofiado porque no fue ejercitado, porque no fue politizado, porque no fue organizado, no fue estructurado. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a hacer una apuesta. Y claro, el riesgo siempre se dice es, bueno, eso va a precipitar la reacción de las derechas. Pero las derechas reaccionan de todas maneras, Estados Unidos reacciona de todas maneras. O sea, yo no creo que eso haga ingobernable un país más ingobernable de lo que lo es.
cuando hay dinámicas como las que vivimos y que haga que sea insostenible una experiencia progresista. Yo creo que enriquecería y fortalecería una experiencia progresista en una división del trabajo. O sea, hay una izquierda que gobierna, habrá izquierdas que plantean demandas. Eso era un poco la división del trabajo que se daba en la Unión Popular en la Unidad Popular en Chile. Digo, no es un mecanismo perfecto, pero es un mecanismo mucho más, es más un círculo virtuoso que un círculo vicioso. Es un mecanismo, digamos, que aporta más de lo que resta. Cerrar la válvula del conflicto y bloquear cualquier disidencia, cualquier crítica, cualquier oposición de izquierda al interior de un movimiento popular es lo peor que se puede hacer a una causa que va más allá de un ejercicio de gobierno, porque las luchas populares van a ser el recurso político de la clase subalternas y de los sectores populares toda su vida, no solo en coyunturas de gobierno, en coyunturas de oposición. Mañana, ¿con qué fuerza se va a resistir al retorno de las derechas? Si no construyendo movimiento popular y construyendo organización desde abajo, soltando también, y cómo se construye enseñándoles también a ser críticos, a ser autónomos, a pensar con su propia cabeza, a no solo a aprenderse de memoria las consignas y responder mecánicamente a lo que viene, es elaborado desde arriba, fomentando la formación política. Se había dicho, esa era una buena idea, que iba a haber mucha formación política en él, y siempre hay menos recursos para la formación política. Y México conste que es un país que requeriría de mucha formación política en las bases del movimiento popular. Entonces, bueno, o sea, yo creo que esas serían, no, digamos, no soluciones que garantizan, pero soluciones que habilitan y mejorarían las condiciones a través de las cuales nos vamos a enfrentar los que nos toque enfrentar, son las derechas, pero también es el desgaste y el progresivo desperfilamiento del progresismo, porque eso también es, o sea, digamos, todos los progresismos latinoamericanos terminaron desperfilándose, siendo siempre menos progresivo y siempre más regresivo a niveles mayores o menores, más autoritarios, más corruptos, más, o sea, no hubo ninguna dinámica virtuosa ahí. Entonces, bueno, ¿eso cómo se enfrenta? Se enfrenta teniendo bases sociales, teniendo posiciones internas que jalen y que sostengan, que sean críticas, que exijan conductas éticas, que exijan, que la exijan, que sepan exigirla. Y para saber exigirlas tienen que constituirse como sujetos políticos. O sea, no pueden ser simplemente mm, la base o la cola, la inercia de un movimiento conducido desde arriba por grupos dirigentes que, por cierto, también son siempre menos de izquierda que pues eso sucede por varias razones. Digo, hay que hacer ahí un poco de sociología respecto de, no tanto de las dinámicas burocratizantes, institucionalizantes, sino propiamente de los recambios generacionales. O sea, las bases de las izquierdas más combativas, más militantes, tienden a digamos, a pasar los años, a irse como diluyendo y llegan nuevas generaciones y más hay experiencias de gobierno y más las nuevas generaciones se formaron no tanto en la lucha social, se formaron en la profesionalización de la política, en pasar de un puesto a otro. O sea, la historia del PRD Morena, que hay una continuidad ahí, en la Ciudad de México es esa. O sea, aquí en la Ciudad de México se gobierna desde el 1997. O sea, no hay militancia política en la Ciudad de México que no esté, que no haya, o sea, trayectoria dirigente en la Ciudad de México y haya transitado por el gobierno, porque pues es el país, el partido de gobierno desde hace 30 años prácticamente. Máximo, te quiero de veras agradecer todo lo que nos has comentado y te comento así sinceramente, me dejaste con muchas ganas de seguir platicando contigo y a preguntarte cómo ves las cosas, porque me confirmas lo que dije al principio. El pensamiento de Gramsci no solo es actual, sino tal vez más necesario ahora, dado lo que estamos viendo a nivel mundial del avance, a veces parece irrefrenable, de la derecha, y no es así en todos los casos, pero cuando ha llegado los resultados son pues, atroces, ¿no? Lo veo lo que sucede con Milei allá y que como dices tú, de alguna forma estuvo el gobierno de perdón, Alberto Fernández y no construyó una base social suficiente como para que estuvieran haciendo frente a los cambios drásticos y salvajes que está haciendo el gobierno de Milei, porque me lo dicen mis amigos, pues sí protesta la gente, pero no como ellos estaban acostumbrados antes, que sacaban hasta
al presidente por la puerta de atrás en helicóptero. No, como que eso ya no está. Algo les pasó que ahorita cuando deben reaccionar, no lo están haciendo realmente. Pero eso también lo vemos en Ecuador, con lo que pasó, con lo que está pasando que cada vez le aumenta a Novoa con los dislates que hacen ahí, y si hay gente que se molesta y todo y que protestan, pero no vemos una uniformidad de las protestas, no veo que todos los sectores salgan a protestar porque tienen miedo. Y vamos, hay mucho tema con lo que nos estás diciendo. En lo personal me preocupa lo que puede pasar en mi país, porque ahorita se está dando una contradicción fuerte entre el asunto de los que priorizan la unidad y los que exigen congruencia de los principios del partido. Está muy fuerte esto. Pues te agradezco y de veras te vamos a volver a molestar conforme avancen los acontecimientos. Muchas gracias, Héctor. No a ti, que tengas buen día, buenas noches allá en la Ciudad de México.